La entomología es el estudio de los insectos, ya sea su taxonomía, sistemática, evolución, ecología y comportamiento. Su etimología griega es entom, que significa insecto, y logos, que significa tratado, estudio o acción. La primera expresión es equivalente al término latino insectum, que significa cortado en, y define perfectamente a los insectos, pues su cuerpo está dividido en diversos segmentos generalmente bien diferenciados. Antecedentes de la entomología forense. La existencia de la mosca Lucilla y califora, las famosas moscas verde y azul, data de hace 3.600 años. El nacimiento de la entomología médico-legal inició gracias a Sun Tzu, al escribir dentro de un manual de medicina legal chino del siglo XIII el primer registro de un caso que se resolvió gracias a la entomología, y en el cual describió el homicidio de un individuo degollado. Para esclarecer el asunto, los individuos que tenían cercanía con él o contacto con el occiso tuvieron que dejar sus hoces en el exterior. Las moscas solo se posaron en la hoja de una de las hoces, pues fueron atraídas por los restos de sangre que habían en ella, y de esta forma se pudo saber quién lo mató. Es a Bergeret, en el año 1855, a quien se le da el crédito de aplicar la evaluación en la fauna cadavérica, determinando el intervalo post-mortem. Principales precursores de la entomología forense. Jean-Pierre Menin era un veterinario y entomólogo del ejército francés. Es mejor conocido por su trabajo con perros y entomología forense. Marc Benecke es un biólogo criminalista alemán, especialista en entomología forense. Menin amplió y sistematizó los estudios publicando La fauna de las tumbas en 1887 y La fauna de los cadáveres en 1894. Identificó 8 etapas de descomposición humana. Los estados de descomposición descritos fueron seguidos por Leclerc, Enston y Smith. La entomología forense es la ciencia que estudia la susección de los insectos en cuerpos en descomposición, con el fin de dar una información sobre el tipo de lugar y el momento del suceso, ya que pasando las 72 horas del deceso, medicina legal ya no puede brindar una información confiable y certera sobre la muerte, desde carroñeros hasta organismos y bacterias. Los insectos son la fauna principal y son atraídos al cadáver, el cual juega una función fundamental en el proceso de la descomposición. Las clasificaciones más usadas son las siguientes. La especie necrófaga, estas son las que se alimentan de los cadáveres y son la categoría más importante para determinar el momento de la muerte. También existe lo que es la especie necrófila. Esta es la segunda especie más importante en las ciencias forenses, ya que algunos carroñeros se convierten en depredadores en la edad adulta. La especie de omnívoros, estas son las avispas, las hormigas y algunos coleópteros que se alimentan de cadáveres y de sus habitantes. La especie de oportunistas, estas utilizan los cadáveres como una extensión del entorno y no se consideran que sea una fauna. Un ejemplo de estas serían las arañas. Y por último existen las especies inesperadas. Estas se consideran otras especies que se pueden encontrar accidentalmente en cadáveres buscando humedad o algún lugar de descanso. El objetivo principal de la entomología forense es establecer la cantidad de tiempo que pasó desde que un ser humano o cualquier organismo vivo falleció hasta el momento en el que fue encontrado, el tipo de insectos que habita el cadáver, su patrón de reproducción y el desalojo del cuerpo van a permitir realizar aportes vitales para establecer las condiciones en las que el organismo perdió la vida. El profesional en esta ciencia debe tomar en cuenta condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, también las condiciones en las que el cuerpo fue encontrado y el tipo de ropa que tenía el cadáver. La entomología forense permite realizar aportes a investigaciones legales y por ello la participación de los profesionales en área de investigación criminal cada vez es más frecuente. La entomología posee 3 subcampos fundamentales: la entomología forense urbana, la de productos almacenados y la antropología forense o médico-legal.
La entomología forense urbana se va a encargar de investigar las infestaciones de plagas en áreas de un edificio. Suele ser utilizada para estudiar el contenido de productos enlatados y determinar la cadena de distribución de cada producto. Además, este tipo de estudio también permite evaluar la efectividad o la idoneidad de algunos tratamientos como pesticidas. La entomología de productos almacenados puede emplearse en casos de productos almacenados infestados por alguna plaga, determinando en qué punto el artículo fue afectado externamente por organismos vivos. La botánica. La botánica viene del griego botane, que significa planta. Es una rama básica de la biología que se ocupa del estudio de la estructura, de las funciones y de la diversidad de plantas. La especie humana ha dependido de las plantas desde sus orígenes, y su interacción con estas ha incrementado. Por ejemplo, las primeras plantas que fueron cultivadas fueron los cereales, que son el maíz, el trigo, la cebada, el arroz. Posteriormente, para el siglo XIX, la botánica se había diversificado en numerosas disciplinas. Fueron siendo cada vez más específicas y se consolidaron en esta ciencia las distintas ramas de investigación biológica. Estas incluían la bioquímica, la genética, la biología evolutiva, la citología, la microscopía, la ecología y la agronomía, entre muchas otras. Pero en tiempos muy recientes, una nueva disciplina de la botánica contemporánea surge como herramienta de apoyo en la investigación criminal, que es la botánica forense. La botánica forense. La identificación de muestras vegetales ha sido de suma utilidad e importancia en procedimientos periciales, ya que puede brindar valiosa información acerca de su lugar de procedencia, toxicidad y usos. Los restos pueden tratarse de hojas, flores, frutos, semillas, polen, esporas, fitolitos, que son cuerpos mineralizados de tejido vegetal, producto del metabolismo, o ciertas raíces que puedan usarse para vincular a un sospechoso con ciertas actividades o escenarios de investigación. La botánica forense sirve para generar información útil sobre las circunstancias en las que ocurrió un homicidio. Por ejemplo, cuánto tiempo lleva un cadáver en un lugar dado, si el cuerpo de la víctima fue transportado desde otro lugar y depositado intencionalmente en un lugar distinto, y cuál es la relación entre un lugar y objeto determinado y el sospechoso. Técnicas de colecta. La colecta de insectos requiere aplicar una variedad amplia de técnicas debido al gran número de especies y variedad de hábitos de vida que representan. La colecta directa es aquella en la que el colector busca de manera activa a los organismos de su ambiente en los sitios donde estos se distribuyen. La colecta indirecta es aquella en la que se colectan organismos utilizando algún tipo de atrayente y que no aplica la búsqueda directa en los sustratos donde ellos habitan. El resurgimiento de la entomología forense como una práctica de interés en la estimación del PMI ha permitido su vinculación a otras técnicas como lo son la toxicología y adelantos en la biología molecular. El estudio de la microfauna de los cadáveres ha puesto en evidencia que las especies necrófagas más importantes son los dípteros de las familias Califoria y Sacrae, seguidas por las familias de coleópteros, representantes a las familias Dermateis y Silpae.